y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y te doy gracias, Señor, porque es un día más para reconocerte como Dios, para entender, Señor, que necesitamos tu consejo para continuar, para levantar las manos, para cerrar los ojos, para darte las gracias, Señor, por todo lo bueno. Y a veces, Señor, lo que no parece tan bueno, pero que sabemos que todo lo que nos ocurre para nuestro bien. Mi Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando al corazón de mis hermanos, que seas tú redarguyendo, que seas tú corrigiendo. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Mis hermanos, pues estamos estudiando este hermosísimo libro, Primera de Corintios. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Ojalá que Dios hable a su corazón esta tarde. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y este mensaje se llama La Advertencia. Así se llama. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: pon atención. Pon atención. Hoy vamos a terminar este capítulo, Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se llamó el mensaje? La advertencia. Y mira cómo empieza la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Versículo 23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Regresa al versículo 16, por favor. Ahora fíjate bien, mi querido hermano. Es importante que entendamos la palabra, que procuremos estar en la palabra, tener un corazón entendido, porque pues solamente de esa manera vamos a comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. En este versículo 16
el Espíritu Santo está hablando el mismo tema desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, es exactamente el mismo tema. Y te tengo que comentar esto, ¿por qué? Porque de estos dos versículos, muchos comentaristas bíblicos, muchos teólogos, dicen que habla de falsas doctrinas, que habla de maestros falsos y que están socavando el templo de Dios. Pero no es así. No es así y es lo que vamos a ver esta tarde. Y tú vas a ver qué sencillo es entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Me puedes poner el mismo versículo en NTV, por favor? Mira cómo cambia un poco en NTV, pero es más entendible. Mira en NTV. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos? ¿A quién se le escribió esta carta? A los Corintios. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? O sea, la congregación completa. De hecho, cada congregación, cuando es de Dios, pues son templo de Dios. Corazón entendido, mi hermano. Otra vez, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ahora bien, quiero que entiendas que la congregación completa de Corintios, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo les dice: todos ustedes, toda la congregación junta, son el templo de Dios. Ve a 1 Corintios 6:19, por favor. La Escritura enseña que en lo individual el cuerpo de cada creyente o de cada cristiano. ¿Hay algún cristiano por aquí? Gloria a Dios. Que cada creyente o cada cristiano es templo del Espíritu en lo individual. Mira, vamos a ver solamente este versículo, porque no nos podemos detener tanto. Mira, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Regresa ahí a 1 Corintios 3:16, por favor. Pónmelo en NTV. Entonces, fíjate bien. La Escritura enseña las dos cosas. Que cada congregación, cuando es de Dios, son templo de Dios. Pero que en lo individual, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Enseña las dos cosas. Pero aquí se está refiriendo a nosotros como congregación. Todas las congregaciones, cuando son de Dios, son son templo de Dios. ¿Sí nos entendemos? Ok. Mira en NTV. Es el mismo versículo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, somos el templo de Dios. Primera de Pedro 2:4, por favor. Pedro dice que cada cristiano es una piedra viva. Es la misma idea. Lo mismo, la misma idea. Mira Primera de Pedro 2:4. Lo que dice aquí. No nos vamos a detener mucho para poder terminar este capítulo. Es necesario. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Te acuerdas lo que vimos la vez pasada? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Pedro
Nada que ver. Ok. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo. Mas para Dios, escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Esta palabra edificados, que la Reina Valera traduce de esa manera, es oikodomeo. Literalmente quiere decir constructor de la casa. Literalmente. ¿Te acuerdas que vimos la última vez que cada uno de nosotros somos constructores? Dios no ve a nuestros hijos como nuestros hijos, no. Cuando toda la familia son hijos de Dios, Dios ve al marido como constructor. Dios ve a la esposa como constructora. Dios ve a los hijos como constructores, de manera individual. Y cuando estemos delante de Dios, no vamos a estar en familia. Que tú dijeras, ay, tráeme a mi esposo, porque yo lo quería retrato. Tráemelo porque quiero ser juzgada al lado de él. No. De manera individual, todos vamos a recibir el juicio de Dios. Ok, entonces, mira, dice aquí el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Pedro literalmente nos dice, ustedes también como piedras vivas, sean constructores de la casa espiritual y sacerdocio santo. Sean constructores de la casa espiritual. ¿Puedes ir por favor a Hechos 9:31? Mira qué significa ser constructor de la casa espiritual. Estamos viendo que somos piedras vivas. Y estamos viendo que somos piedras vivas porque acá en Corintio dice que todos juntos somos el templo de Dios. No te me vayas a perder. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿No te gustaría que la congregación creciera? Otra vez. ¿Sí te gustaría que la congregación creciera? Ok. Dice Pedro que tenemos que construir. ¿Sí me entiendes? De manera espiritual. Mira. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y mira la misma palabra, oikodomeo, y eran edificadas, construidas. Y mira de qué manera es construida la congregación. Número 1, andando o caminando en el original, en el temor del Señor. Es decir, vivir en obediencia. ¿Tú quieres que la congregación crezca? Pues vamos a obedecer. ¿Obedecer a quién? Pues a Dios. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿es importante predicar en la calle? Sí. Sí. Pero no es más importante que la obediencia, como le dice el profeta Samuel a Saúl. ¿No es verdad? Entonces mira, tenían paz por toda Judea y estaban siendo edificadas espiritualmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vivían en el temor del Señor. ¿Y cuál es el resultado cuando la congregación está en obediencia? Aquí está, mira. Y se acrecentaban, aumentaban, se multiplicaban. Mira, ¿cómo crece la congregación? Pues si obedeces, si obedecemos. Porque ¿cuántas veces, mi querido hermano, la gente no quiere venir a la congregación? Porque dicen, mira el cristiano, te oyen hablar y madre mía.
Dicen, ay, mamacita, por eso no soy cristiano. Por eso no voy ahí. Porque mira el cristianito la boca que tiene. Te ven actuar y dicen, uy, menos. Entonces, ¿quieres que aquí crezcamos? ¿Quieres que ya no quepamos? Pues mira, tenemos que vivir en el temor del Señor. ¿Cuál es el resultado? Vamos a aumentar, vamos a ser multiplicados. Y una consecuencia de la obediencia, mira, se acrecentaban fortalecidas. En el griego, siendo ayudadas, siendo estimuladas, siendo consoladas por el Espíritu Santo. ¿Te fijas qué fórmula tan sencilla? ¿A poco no? Aquí tenemos varias cocineras. Dime un platillo sencillo, el más sencillo que te sepas. No vayas a decir un sándwich de jamón, no, un platillo. No, cereal con leche. Un platillo. Vamos. Albóndigas. Ay, qué sencilla se me vino la hermana Chepis. Nos quiere apantallar. Algo más sencillo. Pues unos chilaquiles. ¿Unos chilaquiles? No. Ok. ¿Cuántos ingredientes se ocupan para hacer unos chilaquiles? Varios. Pues, mira, la receta para que la congregación crezca solamente es obedecer. Y en la medida que nos encontremos en obediencia, vamos a ser ayudados. Vamos a ser consolados. Nos vamos a multiplicar y vamos a ser consolados y ayudados por el Espíritu Santo. Ahora ve, por favor, a 1 Corintios 8:1. Entonces mira, ¿cómo son edificadas o cómo deberían de ser edificadas las congregaciones? Solamente con esa receta tan pequeña. Y vamos a ver algo más. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 8:1. Mira lo que dice aquí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Pero el amor, ¿qué? Otra vez, oikodomeo. ¿Cuántas cosas tan sencillas son para que una congregación crezca? Ahora, ¿por qué no crecen las congregaciones? Mi hermano, pues porque no lo estamos haciendo. A veces obedecemos, a veces no. Obedecemos, dices tú, esto sí, aquello no. Por ejemplo, acabamos de estudiar Santiago, el libro del Nuevo Testamento que más habla de la boca. ¿A poco no? ¿Y ya nos callamos? Hoy vamos a hablar un poco de eso, un poquito. Entonces fíjate bien, es una receta muy sencilla. Sí, mi hermano. ¿Cómo ser edificada? ¿Cómo la piedra viva puede edificar el templo espiritual de Dios? Solamente caminando en el temor del Señor. Así vamos a ser aumentados y multiplicados. Y así vamos a ser ayudados, estimulados y consolados por el Espíritu Santo. Pero no solo eso. Si nos amamos unos a otros, vamos a estar edificando espiritualmente el templo de Dios. Qué sencillo. ¿Verdad que sí? Qué sencillo. Regresa a 1 Pedro 2:5, por favor. Entonces mira lo que dice Pedro. Vosotros también como piedras vivas, que es la misma idea de acá de Corintios. Cuando el apóstol Pablo les dice, pues todos ustedes son el templo de Dios. Solamente que Pedro dice, somos piedras vivas. Pues entonces vamos a construir la casa espiritual, el sacerdocio santo. Es decir, que los creyentes no solamente somos elementos de la construcción de la casa,
sino también sacerdotes santos. ¡Qué responsabilidad! El sacerdote bajo la ley mosaica, número 1, era de la tribu de Leví. Número 2, no podían acercarse a la presencia de Dios ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, nada más. Nosotros, cada vez que quieres entrar a la presencia de Dios, ¿no entras luego? Si tú quisieras ver a Claudia Sheinbaum, imagínate nada más, te piden una solicitud. ¿Y qué crees? Que en 6 o 7 meses te dicen, no te puede atender. Por favor. ¿Tú crees que cuántos años le quedan a Claudia Sheinbaum? ¿Cuántos años? Si tú metieras solicitud ahorita o quisieras verla, ¿tú crees que la verías? No. A Dios lo podemos ver cada que tú cierres tus ojos, le hablemos, cada que nos arrodillemos, cada que quieramos. Él está presente. ¿Pero qué crees? Que dicen, ay, es que estoy muy ocupada. El día que estés delante de Dios, te va a decir Pedro, pues es que Jesús está muy ocupado. Está muy ocupado. No puede. Date una vuelta, vete al infierno unos 2, 3 años y vienes. No, mi querido hermano. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de los cristianos que están dentro de las congregaciones piensan que es ir un ratito, me voy más tranquilo, 5 minutos, me echo una oración rapidito antes de la comida, subo un versículo de vez en cuando al Face, mi WhatsApp, una playera con un versículo, y Dios que haga su vida en el cielo y yo hago mi vida aquí en la tierra y tan tan. No, mi querido hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Dios no quiere ser lo más importante en tu vida, Dios quiere ser lo único. Y si hay algo más importante en tu vida, aparte de Dios, tanteale, porque no es lo que enseña el evangelio. No es lo que enseña el evangelio. Entonces, miren, ustedes también como piedras vivas sean edificados, constructores de la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya el sacrificio ya no es con animales, con aves, con vegetales de la ley mosaica. Nuestros sacrificios son espirituales. ¿Me pasa la diapositiva 1, por favor? Ahora mira. Quiero que pongas mucha atención, mi querido hermano, en esto. Son los 2 versículos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Lo que les está diciendo el Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que ustedes, la congregación de Corinto, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere, pon mucha atención en esta palabra, mi querido hermano. Estos versículos son tan fuertes que por eso muchos teólogos dicen, no puede ser. Esto se trata de falsas doctrinas. Esto se trata de otra cosa. No es así, mi querido hermano, y ahorita lo vamos a ver. Qué sencillo es. Versículo 17. Si alguno destruyere, teiro, en el griego, quiere decir dañar. Eso quiere decir dañar. Si alguno dañara el templo de Dios, Dios le dañará a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Una advertencia. Tú vas a dañar o estás dañando el templo de Dios, estás dañando la congregación de Corinto, estás dañando cualquier congregación, no te quepa duda, Dios te va a dañar a ti. Vas a pagar las consecuencias porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Una advertencia bastante dura. Ahora mira, ¿me pasas la diapositiva 2? Exactamente qué estaba pasando en la congregación de Corinto. ¿Qué estaba pasando? Aquí está, mira. Mira. Capítulo 1, esto ya lo vimos. Os ruego pues, hermanos, todo el capítulo 1, desde aquí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, está tratando el mismo tema, el mismo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, la familia de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. En el griego, riñas, pleitos, rivalidades, conflictos. 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. Y el Espíritu Santo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Se acuerdan que en días pasados yo les decía, aquí hay muchos que predicamos y que por ahí se escucha? ¿Quién va a predicar? Ay, pues es fulano. Ay, entonces no voy. No vas. Y yo te hablaba, mi querido hermano, de la gravedad de eso. Porque por lo menos en este lugar todos predicamos por el mismo Espíritu. En otros lados no sé, mi hermano. Ahí no sé. Yo no te puedo decir. Pero aquí, si Dios te levanta como predicador, es Dios. No es por amistad. No es porque me caigas bien. No es porque ofrendas. No es porque estés bien bonito. No, mi hermano. No, mi hermano. Te voy a comentar esto porque viene al caso. En una ocasión Abraham se subió a predicar. La prédica no fue mala. No fue mala. Pero hubo casi 28 minutos de todo el mensaje, que él habló de muchos escritores y muchos teólogos, lo cual no tiene nada de malo. No tiene nada de malo porque está hablando de la palabra de Dios. Después del versículo 28, después de 28 minutos, habla el primer versículo. Fíjate bien. La prédica duró 45 minutos y 28 minutos de lo que opinaban los escritores. Por cierto, algunos muy buenos. No estuvo mal la prédica. No dijo mentiras, no dijo herejías. Un año estuvo sin predicar. ¿Por qué? Porque aquí venimos, mi querido hermano, a ver qué dice Dios. Lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. Lo que alimenta a las personas es la palabra de Dios. Te vuelvo a repetir, y no estuvo mal la prédica. Y un año yo dije, caray, vamos a esperar un poco para que su corazón o se llene un poco más de Dios y menos de los libros. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Entonces, cuando tú dices, ay, ¿quién va a predicar? Fulano. Yo no voy. Pues estás haciendo lo mismo, mi querido hermano.
Ay, yo soy de Julio. Ay, yo soy de Elías. Ay, yo soy de Diego. Ay, yo soy de fulano, yo soy de sutano. ¡Qué ignorancia! Y yo te quiero evitar la consecuencia. Vamos a seguir caminando. Mira, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo prefiero a fulano como predicador, a Pablo, y yo a Apolos, y yo a Cefas, y yo a Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Claro que no. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban afectando la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjate bien, regresa a la diapositiva 1, por favor. Por eso, mi querido hermano, el Espíritu Santo aquí dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No se dan cuenta que ustedes, la congregación de Corinto, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno dañara el templo de Dios, Dios lo dañará a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y quiero que pongas atención, me pones la diapositiva 3, te voy a poner un ejemplo de esa palabra teiro. Algunos ejemplos nada más. Está muy pocas veces escritas en el Nuevo Testamento, 8. Pero yo te puse eso, dañar, destruir, para que tú veas lo que quiere decir esa palabra. Mira, 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen, teiro, pudren. Mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos que poner atención siquiera con quién hablamos, porque es delicadísimo. Levítico 24 nos cuenta una historia de un israelita, hijo de, creo que de Selomit de la tribu de Dan. Su padre era egipcio y él blasfemó el nombre de Dios. Y entonces, cuando él blasfema el nombre de Dios, Moisés le pregunta y le dice: pues ¿qué hacemos con el blasfemo? Y entonces Dios le dice: sácalo y mátenlo a pedradas. Pero los que oyeron lo que dijo, dice: pónganle su mano en la cabeza. ¿Sabes qué se hacía en el Antiguo Testamento? Cuando llevaban el animalito a ser sacrificado, el pecador ponía su mano derecha en la cabeza del animal para transmitirle el pecado. En este caso, ¿quién fue el que pecó? El blasfemo. Pero dice Dios: póngale la mano en la cabeza en señal de renuncia. Es decir, lo que oyeron, dice, puede pudrir su corazón. Y entonces pónganle la mano en la cabeza para que renuncien a eso que oyeron. Dice, y después mátenlo a pedradas. Es delicadísimo, mi querido hermano, cuando hablamos con una persona que no edifica. Delicadísimo. Por eso, cuando un hermanito o una hermanita te empiece a hablar de X hermano o de X hermana, tú dile: hermano, hay que orar por él. Y verás cómo ya no te dice más. Mira, las malas conversaciones, ¿qué hacen? Pudren, corrompen las buenas costumbres. 2 Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué le pasó a Eva? Escuchó a alguien que no debería de haber escuchado. ¿Sí me entiendes? Mira, otra vez se extravió. Teiro. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. Teiro. Está corrompido, está podrido, conforme a los deseos engañosos. Judas 1:10. Pero estos, aquí habla de los
falsos maestros o de aquellos que dicen, Satanás, yo te reprendo y te amarro la cola y esto y lo otro. Aquí está hablando de ellos, mi hermano. Nosotros no podemos, mi querido hermano, ni reprender, ni mucho menos. Aquí nos está diciendo que el arcángel Miguel estaba disputando con un ángel caído y ni siquiera dijo mal, sino dijo, Jehová te reprenda. Pero hay unos que se pasan, que yo te reprendo. ¿Y qué es? Madre de Dios, mira. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Están podridos como animales irracionales. ¿Qué te parece? Regresa a la diapositiva 1, por favor. Entonces, fíjate bien. Al ver estos versículos de personas que están destruyendo el templo de Dios, dicen, oh no, esos son hijos de Satanás. Oh no, esos son falsos maestros. ¿Duros? Sí, mi hermano. Son versículos muy duros. Pero ¿qué crees? Que no encontramos por ningún lado ni falsas enseñanzas, ni falsos maestros. Es decir, capítulo 1, 2, 3 y 4 es el mismo tema. Es el mismo tema. Capítulo 5, inmoralidad sexual. Capítulo 6, los litigios delante de los incrédulos. Capítulo 7, los matrimonios. Capítulo 8, lo sacrificado a los ídolos. Capítulo 9, cuando Pablo dice, pues también tengo derecho. Tengo derecho a la ayuda económica. ¿De quién? De las personas que yo ministro. Entonces, podemos ver toda la carta completa y no encontramos nada de falsos maestros. ¿Quiénes son los que estaban dañando el templo de Dios? Los mismos hijos de Dios. Los mismos corintios. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Que nuestras palabras, ahora bien, tú podrás decir, bueno, pero entonces es muy grave cuando tú dices, pues yo prefiero a fulano, prefiero a sutano. Sí, mi hermano, es muy grave. Pero ¿qué tan grave es el chisme? Pues si esto que tú pudieras decir, ay, pues yo no lo veo tan grave. Bueno, tú no lo ves tan grave, pero el Espíritu Santo sí. Ahora vámonos allá, más allá. El chisme no dañará. Pues ese daña más. ¿A poco no? Las mentiras no rompen la comunión. Cuando tú prefieres a unos hermanos sobre otros, ¿no romperá la comunión? Pues ¿qué crees? Que hay muchas maneras de dañar el templo de Dios. Aquí los corintios, ellos estaban dividiendo la iglesia. No, yo soy de fulano. Yo soy de sutano. Pero hay muchas maneras. Entonces, nuestras palabras, mi querido hermano y mi querida hermana, son las que afectan de tal manera. Primero a nosotros, luego a nuestros hijos y después a la congregación. ¿Puedes ir a Santiago 1:26, por favor? Entonces, fíjate, las palabras de los mismos hijos de Dios de la iglesia de Corinto estaban dañando el templo de Dios. Y por eso el Espíritu Santo les dice, si dañan el templo de Dios, van a pagar las consecuencias de lo que estamos haciendo. Obviamente. Ahora, son palabras, mi hermano. Pero las palabras, tú estás viendo la gravedad de las cosas. Mira lo que dice aquí Santiago 1:26. Me encantó Santiago. Me encantó Santiago y ahora que lo he vuelto a leer, qué barbaridad. Es más, he visto muchas más cosas. Pero mira,
Santiago 1:26. Lo que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y vamos a descomponerlo rápidamente. ¿Me pasa la diapositiva 4, por favor? Mira qué tan grave el alcance de las palabras. Por eso te digo que cuando muchos teólogos dicen, no, esto tiene que ser una falsa enseñanza, pues sí, pero la falsa enseñanza, terminas Corintios primera y no la ves. La ves hasta la segunda carta. Hay falsas enseñanzas y falsos maestros, pero en segunda de Corintios, en primera, no. Entonces los que están dañando la congregación, pues son los mismos. Es como si tú construyes una casa y le empiezas a pegar de martillazos. Es lo mismo. ¿Cómo se llama el mensaje? La advertencia. Mira la diapositiva número 4. Y quiero que pongas mucha atención porque este solo versículo es impresionante. Impresionante, mi querido hermano. Tenemos que preguntarnos si estamos dañando la congregación o de qué manera la estamos dañando. Y al mismo tiempo tenemos que preguntarnos si estamos dañando a nuestros hijos, si estamos dañando a nuestros hermanos. Mira, si alguno se cree religioso, y mira la palabra cree, griego dokei, piensa, supone, considera, o se afigura, o se imagina, pues que es religioso. Religioso, griego treskos. Literalmente, treskos es ejercicio externo del servicio a Dios. Y aquí pongo unos ejemplos, mira. Asistir a la iglesia, como todos los que estamos aquí. Ofrendar, dar algún tipo de servicio. Guerreros de oración, ayunar, participar en la alabanza, etcétera, etcétera. Es todo lo que hacemos externamente, los que decimos que somos cristianos. ¿Ok? Entonces mira lo que dice el Espíritu Santo. Si alguno piensa o considera que rinde culto a Dios, asistiendo al templo, ofrendando, sirviendo entre ustedes, y no refrena su lengua. ¿Me paso a la diapositiva 5, por favor? Mira, aquí ya avancé un poquito más. Si alguno piensa que rinde culto a Dios asistiendo al templo, ofrendando, sirviendo entre ustedes, y no refrena su lengua, calinagogeo, conducir con brida de caballo, conducir con freno de caballo, es decir, vivir con freno en la boca, vivir con freno en la boca o vivir guardando silencio. Guardando silencio, mi hermano. ¿Me pasas la número 6, por favor? Y es lo mismo que esto, mira. ¿Ya lo viste? La brida, lo que tiene aquí, el caballo, el hocico, es la misma función o cumple la misma función que el volante o el freno de un coche. La brida, con eso se conduce y se frena al caballo cuando es necesario. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, un tren, un coche, o una moto, o una bici sin frenos? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas que tú te subieras a la moto y nomás tuviera acelerador y no tuviera freno? ¿Qué pasaría? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Todo lo que se mueve tiene un mecanismo de frenado. Bueno, hasta la silla de ruedas de mi papá tiene sus frenos atrás.
Entonces, ¿todo tiene un mecanismo? Sí, mi hermano. ¿Me pasas la diapositiva 7, por favor? Todo tiene un mecanismo. Mecanismo. Ahora mira, pon mucha atención, mi querido hermano. Qué riqueza tan grande hay en este versículo. Si alguno piensa que rinde culto a Dios, asistiendo al templo, ofrendando, sirviendo entre ustedes, y no pone freno a su lengua y no se calla la boca, dice, sino que engaña su corazón. Esa palabra paralogizomai está 2 veces más en el Nuevo Testamento. Y quiero que pongas atención, nomás está 3 veces escrita. Y aquí están los otros 2 ejemplos. Mira, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí en Efesios se habla de una segunda persona que te quiere engañar. En este otro ejemplo, 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fíjate bien, en Efesios habla de una persona que te quiere engañar. Aquí habla de Satanás, que engañó a Eva. Pero arriba no habla de una segunda persona, ni habla de Satanás. Habla de una persona que piensa que es cristiano porque viene el domingo, que es cristiano porque ofrenda, que es cristiano porque ayuna, pero dice, no se calla su boca. Habla y habla, y habla de uno, y habla de otro, y habla de otro. Y esto no me parece, y aquello, y lo otro, y aquello. Mira. Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. ¿Me pasas la diapositiva 8, por favor? ¿Te fijas el alcance de las palabras, mi querido hermano? ¿Por qué los corintios estaban dañando el templo de Dios? No eran falsos maestros, no eran falsas enseñanzas, no, eran ellos mismos. Es decir, ellos no ocupaban a Satanás, mi hermano. ¿Sabías que hay hermanos que no ocupan a Satanás? Ellos solitos, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque han sido negligentes. Han sido negligentes. Mira, el versículo completo. Si alguno piensa que rinde culto a Dios, asistiendo al templo, ofrendando, sirviendo entre ustedes, y no pone freno a su lengua, sino que engaña su corazón, se está engañando a sí mismo. La religión del tal, es decir, si va al templo, si sirve, si ofrenda, si ayuna, si lo que sea, dice, es vana, es vacía, es inútil. La NTV, mira lo que dice, si afirma ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión, ¿qué dice? No vale nada. La NBI, su religión no sirve para nada. La Reina Valera 2020, su religión no sirve para nada. Con la boca la iglesia de Corinto estaba destruyendo el templo de Dios a sí mismos. ¿Por qué? Porque eran cristianos negligentes. Esa es la realidad. Ahora mira, la función de un semáforo. Todos conocemos los semáforos, ¿a poco no? ¿Para qué sirven los semáforos? Para el orden vial. Regulan y controlan el tráfico de vehículos, ¿no es cierto?
El semáforo brinda el orden adecuado en las ciudades. ¿A poco no? ¿Te puedes imaginar aquí Zitácuaro sin semáforos? Bueno, ahorita que te vayas, ten cuidado aquí en el Oxxo, porque cuando hay tráfico, ¡qué barbaridad! Salen de la unidad, salen de arriba, salen de acá de los que vienen ¿cómo se llama la tienda esta? De los Sauces. Salimos de aquí de San Miguel y luego a un lado de la unidad hay otra calle y bajan de La Joya. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque válgame Dios. Es increíble, ¿verdad que sí? ¿Me pasa la diapositiva 9? ¿Pero qué crees, mi hermano? ¿Qué crees? Que el semáforo de nuestra boca, ese siempre está en verde. Sabemos que está mal lo que vamos a decir. Y aún así, va para afuera. Sabemos que no va a edificar lo que vamos a decir. Y yo he escuchado, hermanos, por ahí la última que yo escuché, dice que me perdone Dios. Le digo, hermana, pues para que no la perdone, mejor no diga nada. Sí, mi hermano. Sí. El semáforo de nosotros, tristemente, siempre está en verde. ¿Puedes ir a Proverbios 10:19? Entonces, si te fijas, mi querido hermano, y vamos a terminar el mensaje y tú vas a ver, te vuelvo a repetir y vamos a ir caminando. Vamos a terminar este capítulo 3 hoy y vamos a empezar con el 4 y vamos a seguir y dices tú, falsos cristianos, maestros falsos, no hay. Falsas doctrinas, no hay. Pero a ningún cristiano le cabe en la cabeza que los mismos cristianos estemos destruyendo el templo de Dios con nuestras actitudes y nuestras palabras. Y tienen que buscar otra explicación que no es. No es. No es. Por eso hoy más que nunca, mi querido hermano, mira Proverbios 10:19. En las muchas palabras, ¿qué dice? Mira, no falta el pecado. No falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:27, por favor. Bueno, ahorita me estoy acordando. Efesios 4, creo, es 4, que dice que ni siquiera las bromas, ni truanerías, ni siquiera las bromas. Dale un codazo al que tienes al lado y dile, ya ves, ni siquiera las bromas. El Espíritu Santo nos quiere sobrios, serios. Mira Proverbios 17:27. ¿Me ayudas con el piano, por favor? El que ahorra sus palabras. Creo que este versículo lo vimos hace poco. Que yo les decía que yo pensaba que el dinero se ahorra, ¿verdad? También las palabras se ahorran, mira. Sí me acuerdo, ya me acordé. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Que incluso yo te dije, si ves que alguien se te arrima y empieza, tú dile, para que no le digas tan feo, ahórrate tus palabras, dile Proverbios 17:27. Es capaz que ni se fija qué dice. Va a decir, ach. El que ahorra sus palabras, ¿qué dice? Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. 28. Mira versículo 28. Aún el necio, cuando calla, parece sabio. Aún el necio, cuando está guardando silencio, parece sabio. El que cierra sus labios es entendido. Salmo 39:1, por favor. Mira Salmo 39:1. La causa principal, mi querido hermano, por la que hablamos de más, o estamos hablando de las otras personas, ¿sabes cuál es?
Aquí está, mira. Yo dije: atenderé mis caminos. ¿Para qué? Para no pecar con mi lengua. ¿Sabes por qué hablamos de las personas? Porque no nos estamos fijando el camino que están caminando nuestros pies. Y ves a uno y dices tú: ay, este se viste muy feo. Y ves a otro y dices tú: ay, este no se baña. Y ves a otro: ay, este canta feo. Y ves a otro: este está pelón. Ves a otro: este está greñudo. Pero no te fijas en el espejo. Mi querido hermano, es impresionante. Regresa a la diapositiva 1, por favor. ¿Ya entendiste por qué muchos teólogos y estudiantes dicen: ay, no, esos son los hijos de Satanás? ¡Ay! Y hasta se quieren persignar. No, mi hermano. Son los mismos hijos de Dios negligentes. Son los mismos hijos de Dios que escucharon excelentes predicadores: Pablo, Apolos, Cefas, pero que siempre escucharon el consejo de Dios, pero que quisieron seguir viviendo de la misma manera. Y por lo tanto, por eso en el capítulo 3, antes les dice: pues ustedes se comportan como la gente del mundo, pues ustedes andan en la carne. Eso les dijo apenas empezando el capítulo. Por eso mira, en este versículo 16 les dice: no se han dado cuenta, no saben que ustedes, la congregación de Corinto, son el templo de Dios. No saben que juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en cada uno de ustedes. Y de ahí se desprende la advertencia: si alguno dañara el templo de Dios, Dios lo va a dañar a él. Dios lo va a dañar a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Te pasas por favor al siguiente versículo? 1 Corintios 3:18. Voy a leer de continuo. Quiero que pongas atención en esto. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto ya no lo dijo en el capítulo 1. Ahorita lo vamos a checar. Pero aquí son 3 versículos que habla de lo mismo. 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. 20. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, vacíos, inútiles. Esto que dicen estos 3 versículos ya no lo dijo antes. Ve a 1 Corintios 1:19. Me lo pones en NTV. Ya no lo dijo en el capítulo 1, que Él, la sabiduría, Él la desecha. Y te acuerdas que hablamos de los sabios, hablamos de los poderosos, de los triunfadores. Ellos no tienen la capacidad de ver a Dios, no tienen la capacidad de buscar a Dios, porque están muertos espiritualmente. Mi querido hermano, miren lo que dice capítulo 1, versículo 19. Esos 3 versículos ya no lo dijo. Como dicen las Escrituras,
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. 20. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Regresa a 1 Corintios 3:21. ¿Te fijas que eso ya no lo dijo? La sabiduría del hombre no tiene nada que ver con Dios. Absolutamente nada. 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe, ninguno se enorgullezca de los hombres. Esto es impresionante, mi hermano. Tú no debes ni siquiera ver al predicador. Lo que te debe de interesar a ti es de dónde trae el alimento. ¿Qué alimento te está dando? Yo te vuelvo a repetir, en la predicación de Abraham, no era mala. Los comentaristas, algunos muy buenos, pero eso no da crecimiento, mi hermano. Nosotros crecemos por lo que dice la santa palabra de Dios. Nosotros venimos aquí no a ver qué dicen los teólogos, a ver qué dice Dios. Ya después de un año dije: Abraham, vas a predicar. Ahora sí, mi hermano, a los 5 minutos, primer versículo, luego, pues órale. ¿Sí me entiendes? Quiero que pongas atención. Así que ninguno se gloríe, ninguno se enorgullezca en los hombres. ¿Me pasa la diapositiva 10? ¿Quieres enorgullecerte de algo? Que no sea de nada, ni de ninguna cosa, ni de ningún hombre. Mira, Romanos 5:2. Nos gloriamos, nos enorgullecemos ¿de qué? De la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:3. Nos gloriamos ¿de qué? De las tribulaciones, de las enfermedades, sabiendo que Dios está metiendo la mano a nuestro corazón y está sacando lo que no nos sirve. Porque todo lo que nos ocurre, Romanos 8:28, es para nuestro bien. Todo. Una vez que llegamos a los pies de Jesús, la cosa es que tengamos las evidencias, mi hermano. Porque si tú nomás dices: yo ya llegué a Jesús, y sigues siendo la misma persona, pues no has llegado, mi hermano. Nomás vienes al templo. Mira, Romanos 5:11. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 1 Corintios 1:31. El que se enorgullezca ¿de qué? Del Señor. 2 Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me enorgullezco. Fíjate lo que está diciendo aquí. Los de Macedonia, la iglesia más pobre, había hambre en la iglesia de Jerusalén, y los de Macedonia dicen: pues yo coopero. Los que vivían en la mendicidad, los que eran más pobres de los pobres, la iglesia más pobre del Nuevo Testamento. Pues el apóstol Pablo dice: estoy orgulloso. ¿Orgulloso de qué? De que un hermano que no tiene quiere apoyar a otro que no tiene comida. ¿Me entiendes? ¿Me pasas la diapositiva, la última, por favor? Mira, 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, dice: me gloriaré. ¿De qué? De que no sé, de mis debilidades, de lo mucho que me falta por caminar. Mira,
Filipenses 3:3, nos gloriamos ¿de quién? De Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Segunda de Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos. ¿De quién? De ustedes, las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, el hermano que no tiene mucho recurso económico, dice, gloriese, porque Dios lo ha hecho su hijo. Regresa a 1 Corintios 3:21. Por eso el apóstol Pablo les dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Y esto es increíble, mi hermano, impresionante, porque todo es de ustedes. Es decir, la están regando cuando dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Dice, le están dando de patadas al templo espiritual, están dañando el templo. No se enorgullezcan de los hombres. ¿Por qué? Porque todo es de ustedes. Dios ya nos dio todo. Claro, no en dinero, no, todas las riquezas absolutas del pleno entendimiento, todas, la herencia. Dios ya nos vio sentados allá. Tenemos vida eterna. Lo más valioso no es lo que Jesús nos da. Lo más valioso ya lo hizo Jesús en la cruz, morir en nuestro lugar. Esto es impresionante. No se gloríen en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Me lo pones en NTV, por favor? La jactancia humana es pecado, es pecaminoso, es demoníaco. Tan es así que están dañando el templo de Dios. Mira lo que dice la NTV. Así que no se jacten en seguir a un líder humano en particular. Mira qué dice ahí. Pues a ustedes les pertenece todo. Lo que hay aquí, mi hermano, va a desaparecer. Los zapatos, la ropa, el carro, la casa, el rancho. Tú puedes ver el lugar más hermoso que tú me digas, va a ser pasado por fuego. Segunda de Pedro capítulo 3. Va a ser fundido por fuego. Y si tú estás trabajando todavía por las cosas de este mundo, mi querido hermano, estás en quiebra. Ponte a trabajar por el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos, el corazón de tus hermanos. Porque si tú tienes tu mirada puesta en las cosas de aquí, lo más seguro es que tal vez no hayas nacido de nuevo. Y si ya naciste de nuevo y sigues empeñado en ver las cosas de aquí, no te quepa duda, vas a pagar las consecuencias. Las vas a pagar, mi querido hermano. Mira, les dice el apóstol Pablo, ustedes ya les pertenece todo. Siguiente versículo, deja en NTV, está bien. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro, ¿qué dice? Todo les pertenece a ustedes. Están actuando de esta manera por ignorancia. Están actuando de esta manera por negligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente caminar en obediencia, mi hermano. Para eso tenemos el manual. Pero abrimos el manual y no queremos cambiar. Lo que transforma la vida de las personas es abrir el manual y obedecer, cumplir lo que dice ahí, y en esa medida todo va a ser transformado, empezando por nuestro corazón. Mira, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo, la vida y la muerte,
o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Siguiente versículo. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Mi querido hermano, yo los invito. Pasamos Santiago, y si seguimos siendo los mismos con nuestras palabras, tú ya viste, mi querido hermano, tan grave. Dices tú, ay, pues sí me parece feo, pero no tan grave. Oh, pues estaban destruyendo el templo de Dios, nada más. Entonces, ¿qué tan grave es el chisme? Entonces, ¿qué tan grave es la crítica? Entonces, ¿qué tan grave es hablar lo que no debes? Oh, pues ya de eso ya ni hablamos. Cuando pasa algo en la congregación, hay tres opciones delante de Dios, y Dios no se va a molestar por ello. Una, si es un hermano de aquí o una hermana, habla con él. Dos, directamente conmigo. O tres, callarte la boca y decirle: Señor, si es que fíjate que yo pienso que esto, que el otro, que aquello. Punto. ¿Sí me entiendes? Si lo hablas conmigo, ahí se queda. Yo lo pongo, te voy a decir que tú me dices algo, yo lo pongo delante de Dios. Yo no creas que luego agarro y no, lo que sea, yo lo pongo delante de Dios, y Dios me dirá si sí, si no, o qué tengo que hacer. Pero si en lugar de eso, a murmurar, aquí no estamos hablando de murmuración, no, aquí nomás estaban diciendo: yo prefiero a este, y estaban dañando el templo de Dios, mi hermano. ¿Te fijas cómo nuestras palabras tienen un peso total? Mis hermanos,